Libro quinto. Capítulo 1. De la justicia y sin justicia. En el primer capítulo, guardando su acostumbrada orden, Aristóteles distingue los vocablos de justicia y sin justicia, y después pone sus definiciones y declara en qué género de obras se emplean y ejercitan. Habemos, pues, de tratar de la justicia y sin justicia, en qué hechos consisten y qué medianía es la justicia y de qué cosas es lo justo en el medio, y habémoslo de tratar por la misma orden que habemos tratado lo pasado. Vemos, pues, que todos pretenden llamar justicia aquel hábito y costumbre que hace pronto a los hombres en el hacer las cosas justas, y por lo cual los hombres obran justamente y aman las cosas justas. Y de la misma manera la injusticia aquella costumbre que induce a los hombres a hacer agravios y a querer lo que no es justo. Por esto, habemos de presuponer ahora esto como en suma, porque no es todo de una misma manera en las facultades y en las ciencias y en los hábitos. Porque la facultad y la ciencia parece que una misma trata cosas contrarias, pero en los hábitos cada contrario tiene su propio hábito, ni puede un mismo hábito inclinar a dos contrarios, como la salud no hace las cosas que le son contrarias, sino solo lo que a ella pertenece. Porque decimos que uno anda sanamente cuando anda como andaría un sano. Muchas veces, pues, un hábito se conoce por el hábito contrario, y muchas también por el sujeto donde está, porque si está entendido cuál es el buen hábito de cuerpo, también lo estará cuál es el mal hábito, y también el buen hábito de cuerpo se entenderá por lo que lo engendra, y lo que lo engendra por el buen hábito mismo se sabrá. Porque si el buen hábito de cuerpo consiste en ser de carne dura y musculosa, de necesidad el mal hábito de cuerpo consistirá en tener las carnes raras y flojas, y aquello hará buen hábito de cuerpo, que las carnes tiesas hiciere y musculosas. Acontece, casi de ordinario, que si el hombre del contrario se entiende de muchas maneras, también se entienda el otro, como si lo justo se entiende de diversas maneras, también lo injusto. Parece, pues, que así la justicia como la injusticia se entiende de diversas maneras, aunque por ser muy cercana la una significación de la otra, no se entiende la ambigüedad, como está clara cuando las significaciones son muy diferentes, porque entre estas dos maneras de ambigüedad hay mucha diferencia, como ahora que se llama llave aquel hueso que está debajo de la cerviz de los animales y también aquella con que cierran las puertas, y esto solo por la comunicación del nombre. Entendamos, pues, de cuántas maneras se dice uno injusto. Parece, pues, que así el que traspasa las leyes como el que codicia demasiado y también el que no guarda igualdad se dice injusto, y así también claramente aquel se dirá ser justo, que vive conforme a la ley y guarda igualdad en el trato de las cosas, y lo justo será lo que es conforme a la ley y a igualdad, y lo injusto lo que es contra la ley y desigual. Y pues el injusto es codicioso, cosa cierta es que se ejercitará en los bienes, pero no en todos, sino en aquellos en que hay fortuna próspera y adversa, los cuales, así sencillamente hablando, siempre son buenos, pero particularmente para algunos no son siempre buenos, y los hombres por estos ruegan y estos procuran, lo cual no había de ser así, sino que habrían de rogar que las cosas que en sí son propiamente buenas, fuesen también buenas para ellos, y escoger aquello que para ellos es mejor. Pero el injusto no elige siempre lo que es más, porque en lo que son de suyo propio cosas malas, siempre escoge lo que es menos, mas porque lo que es menos malo parece en alguna manera bueno, y la codicia siempre es de cosas buenas, por esto parece siempre amigo de lo más. Este, pues, es desigual, porque este nombre es común y lo comprende todo en sí, pues lo desigual tiene en sí lo más y lo menos. Es asimismo quebrantador de leyes, porque el traspasar las leyes, o si así lo queremos decir, la desigualdad, comprende en sí toda injusticia, y es común de toda injusticia. Y pues el que traspasa las leyes es injusto y justo el que las guarda. Cosa cierta es que todas las cosas legítimas serán en alguna manera justas, porque todas las cosas determinadas por la facultad de poner leyes son legítimas, y cada una de ellas decimos ser cosa justa. Las leyes, pues, mandan todas las cosas, dirigiéndolas o al bien común de todos o de los mejores o de los más principales en virtud o en cualquier otra manera. De una manera, pues, decimos ser justas las cosas que causan y conservan la felicidad y los miembros de ella en la civil comunidad, porque también manda la ley que se hagan las obras propias del hombre valeroso, como no desamparar la orden, no huir,
no arrojar las armas. Y también las que son del varón templado, como no cometer adulterio, no hacer afrenta a nadie, asimismo las del varón manso, como no herir a nadie, no decirle injurias, y de la misma manera en los demás géneros de virtudes y de vicios, mandando unas cosas y prohibiendo otras, lo cual, la ley que bien hecha está, lo hace bien, y ni Alá que sin maduro consejo y repentinamente. Esta manera, pues, de justicia es virtud perfecta, aunque no así sencillamente, sino para con otro, y por esto nos parece muchas veces la mejor de las virtudes, y más digna de admiración que el poniente ni el levante, como solemos decir en proverbio comúnmente. La justicia, pues, encierra en sí y comprende todas las virtudes y es la más perfecta de todas las virtudes, porque es el uso de la virtud que es más perfecta. Y es perfecta porque el que la posee puede usar para con otro de virtud y no para consigo mismo solamente, porque muchos en sus cosas propias pueden usar de virtud lo que no pueden hacer en las ajenas. Por esto dice muy bien aquel dicho de Biante, que el mando y señorío demostrará quién es el varón, porque el señorío para el bien de otros se encamina y consiste ya en el bien común. Y por esta misma razón sola, la justicia entre todas las virtudes parece bien ajeno, porque para el bien de otros se dirige, pues hace las cosas que son útiles a otro, o al que gobierna, o a la comunidad de la república. Aquel, pues, es el peor de todos, que contra sí mismo y contra sus amigos usa de maldad, y el mejor de todos será, no el que usa de virtud para consigo mismo, sino el que para con otro, porque esta es la obra de mayor dificultad. De manera que justicia no es una sola especie de virtud, sino una suma de todas las virtudes. Ni su contraria, la injusticia, es una especie de vicio, sino una suma de todo género de vicios. ¿En qué difiera, pues, esta injusticia y la virtud? De lo que está dicho se entiende claramente. Porque en realidad de verdad todo es una misma cosa, aunque no lo es en cuanto al uso y ejercicio, sino que en cuanto se dirige al bien de otro es justicia, y en cuanto es tal manera de hábito, dícese así sencillamente virtud. Capítulo 2. Cómo hay muchas maneras de justicia y cómo hay una diversa de aquella, que comprende en sí todas las virtudes y cuál es y qué tal. En el capítulo pasado distinguió los vocablos de justicia y sin justicia, y declaró cómo la perfecta justicia comprendía en sí todas las virtudes, y asimismo la sin justicia todos los vicios, porque todo hombre vicioso hace agravio o a sí mismo o a otro, y el que hace agravio es injusto, por donde todo hombre vicioso es injusto, pero porque esta justicia, tan por sus números y remates puesta, es rara de hallar entre los hombres, y no es la que comúnmente se pide en el contrato de las gentes, porque no se podría tratar, tanta falta hay de ella. Trata ahora de la justicia particular, que consiste en dar a cada uno lo que es suyo, y muestra lo que se requiere en ella y en qué se peca. Pero buscamos la justicia, que es particular especie de virtud, pues la hay, según decimos, y de la misma manera queremos tratar de la particular sin justicia, la cual, con esta señal entenderemos que se halla, que el que conforme a los demás vicios vive, bien hace cierto agravio, pero no se dice que desea más de lo que tiene, como el que de cobarde arrojó al escudo, o el que habló malcriadamente por su cólera, o el que no socorrió con dineros por su escaseza y avaricia. Pero cuando uno desea tener más, muchas veces no peca en nada de esto, ni aun en ninguno de los otros vicios, y peca en algún vicio, en fin, pues vituperan a los hombres por la injusticia. De dos se colige que hay alguna otra injusticia, que es como parte de aquella injusticia general, y alguna cosa particularmente injusta que es parte de aquello injusto universal que era contra ley. A más de esto, si uno por alguna ganancia cometiese un adulterio y recibiese de aquello dineros, y otro hiciese lo mismo pagando por cumplir con su deseo, y recibiese daño en su hacienda, ¿no juzgaríamos a éste por hombre disoluto más que no por codicioso, y al otro por injusto y no por disoluto? Luego cosa cierta es que en el ganar, fuera de las demás otras injusticias, se puede referir la misma ganancia siempre a alguna especie de vicio propiamente, y como se refiere el cometer adulterio a la disolución, y el desamparar en la batalla al compañero a la cobardía, y el herir a la cólera, así también el malganar no se puede referir a otro vicio sino a la injusticia. De manera que queda mostrado, aclara,
haber otra particular sin justicia fuera de aquella universal, que tiene el mismo nombre de aquella, porque la definición ha de consistir en un mismo género, y la una y la otra tienen el ser en respecto de otro, aunque la injusticia particular refiérese a alguna honra o al interés o a evitar algún peligro, o si con algún nombre podemos comprender todas estas cosas y también al placer que de la ganancia recibimos. Mas la justicia universal refiérese a todo aquello que tiene obligación de hacer cualquiera bueno, de manera que queda sacado en limpio cómo hay muchas maneras de justicias y cómo hay una particular diferente de aquella universal y que es la confederación de todas las virtudes. ¿Qué justicia, pues, y qué tal sea esta particular? Habemos ahora de tratarlo. Ya pues, definimos ser aquello lo injusto que era contra la ley desigual y lo justo lo que era legítimo e igual. De manera que la injusticia, de que arriba habemos dicho, consiste en las cosas hechas contra ley. Pero porque no es todo uno ser una cosa desigual y contra ley, sino que sea lo uno con lo otro como la parte con el todo, porque toda cosa desigual es contra ley, pero no toda cosa contra ley es desigual, porque toda demasía es desigual, pero no toda cosa desigual es demasía. No será todo de una manera lo injusto y la injusticia, sino que una será como la parte y otra como el todo, porque también esta particular injusticia es parte de la injusticia universal, y de la misma manera la justicia particular es parte de la justicia universal. De manera que habemos de tratar de las particulares justicia y injusticia, y de la misma manera de lo justo y de lo injusto. Aquella justicia, pues, que resulta de todas las virtudes, y es el uso de todas ellas referido a otro, y la injusticia, que de la universal confederación de los vicios procede, quédense en una parte. Pero lo justo e injusto que de ellas procede es cosa manifiesta que se ha de definir, porque casi todas las cosas que las leyes disponen proceden de la virtud universal, pues la ley manda que vivamos conforme a cada género de virtud y prohíbe en particular las cosas de cada género de vicios, y de las cosas por ley establecidas y ordenadas. Aquellas valen para hacer a los hombres, generalmente, dotados de toda manera de virtud, que están hechas para enseñar cómo se han de criar todos los vecinos de la ciudad así en común. Pero si pertenece a la disciplina de la república o a otra, tratar de la particular doctrina y crianza de cada uno, con que un varón se cría del todo bueno, después lo determinaremos. Porque por ventura no es todo uno ser uno hombre de bien y serlo todos los ciudadanos. Una, pues, de las partes de la particular justicia y de lo justo que procede de ella, consiste en el repartir de las honras o de los dineros o de las demás cosas que a los que en una misma ciudad viven se reparten. Porque en esto acontece tener uno más o menos que otro o igualmente, otra en el regir y ordenar las cosas que consisten en contrataciones, la cual tiene dos partes, porque de las contrataciones unas hay que son voluntarias y otras que forzosas. Voluntarias contrataciones son como el vender y comprar, el prestar, el salir fiador, el alquilar, el depositar, el tomar a jornal o a soldadar. Llámense estas contrataciones voluntarias, porque el principio y causa de ellas es libre y voluntaria, pero las forzosas, unas hay secretas como el hurto, el adulterio, el dar ponzoña, el ser alcahuete, el sobornar esclavos, el matar de secreto, el jurar falso, y otras violentas como el azotar, el echar en la cárcel, el condenar a muerte, el robar, el mancar, el decir una injuria y el hacer una afrenta. Capítulo 3. De la justicia que consiste en los repartimientos. Ya que nos ha desengañado Aristóteles que aquí no se trata de la perfecta justicia que procede de la concordia de todas las virtudes, sino de la que es especie de virtud y consiste en el guardar de la igualdad, y ha dicho que tiene dos especies, la una que toca a lo público y consiste en el repartir de las honras e intereses comunes, y la otra en los particulares contratos que de necesidad se han de ofrecer entre las gentes, trata en el capítulo presente de los repartimientos de las honras e intereses. Y como no hay solo un género de república, sino muchos, como en los libros de república veremos, da la regla que se ha de guardar conforme a ellos, y dice que cuanto más uno tenga de aquello que en la tal república es preciado, tanto más es merecedor de las honras y cargos públicos. Y así, en la aristocracia, que quiere decir república donde los mejores en virtud y bondad rigen, la cual sola en realidad de verdad es república, ora se rija por uno solo, como el reino, ora por muchos, porque allí sola la virtud es tenida en precio.
cuanto uno es mejor en vida y costumbres, tanto es sabido por más digno de los cargos y honras públicas. Pero en las no tan bien regidas, como son donde se tiene mucha cuenta con el censo y hacienda de cada uno, según que uno tiene y puede así es honrado, lo cual es la total causa del mal de nuestra vida, porque si no al que el temor de Dios refrena, todos los demás procuran por ser más tenidos, acrecentar sus casas por cualquier vía. Y esto lloraba sabiamente Horacio en la República de Roma, que eran los hombres admitidos a los cargos y honras por el censo y hacienda que tenían, y decía que eran más cuerdos los muchachos en sus juegos, pues hacían ley que el que más diestro fuese en el juego, aquel fuese el rey. Pero por cuanto el injusto es desigual, y lo injusto desigual, cosa clara es que lo desigual terna su medio, el cual es lo igual, porque en todo hecho donde haya más y menos ha de haber de necesidad igual, y pues si lo injusto es desigual, lo justo será igual, lo cual sin más dar razones lo tienen todos por verdad, y pues lo igual es medio. Seguirse ha de que lo justo es una cierta especie de medio, cualquier medio pues de necesidad ha de consistir a lo menos entre dos, por lo cual necesariamente se colige que lo justo es medio e igual a algunos en respecto de algo, y en cuanto es medio es lo de algunos, que es de lo más y de lo menos, y en cuanto medio es de dos y en cuanto justo a algunos justo, de manera que lo justo ha de consistir de necesidad en cuatro cosas, a lo menos, porque a los que les es justo son dos, y las cosas en que es justo a sí mismo son dos, y la misma medianía es para los dos, y en las dos cosas, porque de la misma manera que sean las dos cosas en que sean también las dos personas a quien, porque si así no fuese, ya los que son iguales no tendrían cosas iguales, pues de aquí nacen las bregas y contiendas, porque los que son iguales no tienen iguales cosas, o cuando los que no lo son, las tienen y gozan. Véese esto a la clara por lo que de la dignidad procede, porque todos a una voz confiesan que lo justo en los repartimientos se ha de repartir conforme a la dignidad de cada uno, pero ¿en qué consiste esta dignidad? No conforman todos en un parecer, sino que en el pueblo que por gobierno de toda la comunidad se rige, pretenden que consiste en la libertad. Donde pocos y poderosos gobiernan, juzgan que consiste en las riquezas y otros en la nobleza del linaje, mas donde los buenos gobiernan, júzgase que consiste en la virtud, de manera que lo justo es cosa que consiste en proporción, porque el tener proporción no es lo propio del número de uno, sino de todo número en general, porque la proporción es igual de cuenta, y consiste a lo menos entre 4, y la proporción dividida, cosa clara es que consiste en 4, pero también la continua, porque usará 2 veces de uno, y lo dirá 2 veces de esta manera, como sea la proporción de A con la de B, sea la de B con la de C, de manera que la B 2 veces se nombra, y así tomada la proporción de B 2 veces, serán 4 las cosas que tienen proporción. Lo justo, pues, consiste a lo menos en 4 cosas, y es la misma cuenta, porque así las personas a quien es justo, como las cosas que lo son, están distintas. Será, pues, de esta manera la proporción, que como sea este término A con este término B, así se ha de haber este término C con este término D. Y al contrario, como sea la A con la C, se ha de haber la B con la D, y de la misma manera, el un todo con el otro que el repartimiento adjunta, y si de esta manera se conciertan justamente los adjunta. La confederación, pues, el término A con el de C, y la del de B con el de D, es lo justo en la repartición, y lo justo es el medio. Quiero decir, de lo que no admite proporción, porque lo que proporción tiene es el medio, y lo justo es medio que consiste en proporción. A esta proporción llaman a los matemáticos proporción geométrica, porque en la geometría es así, que como sea el todo con el todo, se ha de haber lo uno con lo otro, y tal proporción como esta no es proporción continua, porque no es un mismo término el que se compara y el con quien se compara. Es pues esta manera de justo, cosa que consiste en proporción, y esta manera de injusto, cosa que no tiene proporción. Uno, pues, de ello es lo más, y otro lo menos, lo cual en las mismas obras se ve claro, porque el que hace agravio tiene más del bien de lo que merece, y el que lo recibe menos, y en lo malo es al revés, porque el menor mal, comparado con el mayor, tiénese en cuenta de bien, pues el menor mal es bien de escoger que no el mayor, y todo lo que es de escoger es bien, y lo más digno de escoger, mayor bien. De esta manera, pues, es la una especie de lo justo.
Capítulo 4. En el capítulo pasado trató de la distribución de las honras e intereses públicos y de la justicia e igualdad que se debe guardar en ellos, aunque conforme a la doctrina de sus tiempos, en los cuales ninguno se tenía por hombre de valor si no era matemático y hábil en la geometría y aritmética, redujo la distribución de esta igualdad a proporción de geometría para mostrar la fuerza que tiene la igualdad. Ahora, en el capítulo presente, trata de la otra especie de igualdad, que consiste en los contratos que se ofrecen en el tratar de los negocios y pone la diferencia que hay de esta especie a la primera, que aquí no se tiene cuenta con la dignidad de las personas, como en la otra se tenía, sino en la igualdad de las cosas. Porque aunque el que debe sea bueno y a quien debe malo, el juez condenará al bueno que satisfaga al malo el interese que le debe, si ha de hacerlo de justicia e igualdad. La otra especie que resta, y es para reformar, consiste en los contratos, así voluntarios como forzosos. Esta especie de justo es diferente de la primera, porque la justicia que consiste en la distribución de las cosas comunes siempre se ha de tratar por la proporción que habemos dicho, pues la repartición de intereses comunes, si se hiciese, se ha de hacer por la misma cuenta y proporción que se hace el repartimiento del tributo, y la injusticia que a esta justicia contradice es fuera de proporción. Pero lo justo, que consiste en los contratos, es cierta igualdad, y lo injusto desigualdad, pero no conforme a la proporción que allí dijimos, sino conforme a la proporción aritmética, porque aquí no se hace diferencia si el bueno defrauda al malo en algo, o si el malo al bueno, ni si el bueno cometió adulterio o si el malo, sino que la ley solamente tiene cuenta con la diferencia del daño, y quiere reducir a igualdad al que hace injuria y al que la padece. Y si de dos el uno hizo daño y el otro lo recibió, el juez pretende tal cosa como aquella, como injusta y desigual, reducirla a igualdad, porque cuando uno es herido y otro lo hiere o lo mata, y el que fuere herido muere, aquel daño y hecho divídese en partes desiguales, pero el juez procura igualar el daño quitando de la ganancia, porque generalmente hablando, en semejantes cosas que éstas, aunque a algunas no parece cuadrarles propiamente el nombre de ganancia, dícese ganancia en el que hiere y daño en el que lo padece, cuando viene a arreglarse aquel tal daño, llámase en el que lo recibió daño y en el que lo hizo ganancia, de manera que lo igual es medio entre lo más y lo que es menos, y de estas dos cosas la ganancia es lo más y lo menos es, por el contrario, el daño. Porque lo que toma más del bien y menos del mal es ganancia, y lo que al contrario de esto es daño o perjuicio, de las cuales dos cosas es el medio lo igual, que es lo que llamamos justo. De manera que lo que corrige y enmienda los contratos es el justo y el medio entre el perjuicio y la ganancia. Y así, cuando dos contienden sobre esto, luego acuden al juez, y ir al juez es lo mismo que ir a lo justo, porque el juez no se pretende que es otra cosa sino una justicia que habla. Y buscan un juez medio, y aún algunos lo llaman medianeros, porque si alcanzan el medio, alcanzan lo que es justo. De manera que lo que es justo es una medianía, pues lo es el juez mismo que lo juzga. No hace otro el juez sino igualar, de la misma manera que una línea en dos partes dividida. Tanto cuanto más la una parte excede de la mitad, le quita y lo añade a la otra parte. Entonces dicen que tiene cada uno lo que es suyo, si cada uno recibe partes iguales. Y lo igual, conforme a cuenta de aritméticos, y su proporción es medio de lo más y de lo menos, y por esto se llama lo justo en griego diseón, que en aquella lengua quiere decir casi cosa en dos partes partida, como si uno dijese en la misma lengua dicheón, y el juez se llama dicastes, que quiere decir repartidor, como quien dijese dichastes, porque si siendo dos cosas iguales le quitan a la una parte y la añaden a la otra, excederá la una a la otra en aquellas dos partes, porque si a la una le quitasen y a la otra no añadiesen, no le excedería sino en una sola parte. De manera que la parte a quien le dieron excede al medio en una sola parte, y el medio a la parte que le quitaron en otra. Esto pues es entender lo que es justo, saber cuánta parte se ha de quitar al que tiene de más y cuánta añadir al que tiene de menos, porque tanto cuanto el que tiene de más excede al medio, se ha de añadir al que menos tiene, y tanto cuanto le falta al que menos tiene, se ha de quitar al que tiene de más. Sean, hagamos cuenta, tres líneas iguales, AA, BB, CC,
las unas a las otras. De las dos líneas iguales AA, quítenle sendas partes que se llamen AE y añádanse a las líneas CC. Lo que de allí resulte, llámese DF. Sucederá de aquí que la línea DF será mayor que la línea AA, toda la parte de AE. Lo mismo acaece en las demás artes, porque si no hubiese proporción entre el que hace y el que padece, ¿en qué y cuánto ha de hacer el uno y padecer el otro? Confundirse ian. Estos dos nombres de ganancia y perjuicio procedieron de los contratos voluntarios, donde tener más de lo que tenían llaman ganar, y recibir perjuicio tener menos de lo que tuvieron al principio, como es en el vender y comprar, y en todos los demás contratos donde la ley permite contractar. Pero donde ni hay más ni menos, sino que se tienen lo mismo que antes se tenían por sí mismos, dicen que tienen lo que es suyo y que ni han perdido ni ganado. De manera que lo justo es el medio entre cierta pérdida y ganancia, que es el tenerlo igual, y lo más y lo menos en las cosas que no son voluntarias antes y después. Capítulo 5. Del talión del dinero y de la necesidad. Declaradas las dos especies de la vulgar justicia, la una que consiste en los comunes repartimientos de honras e intereses y la otra en la reformación de los particulares contratos, así voluntarios como forzosos, en lo cual se comprenden los dos géneros de acciones, civiles, digo, y criminales, y la regla que el recto juez debe guardar en el juzgar rectamente, que es quitar del que hizo el agravio y añadir al que lo recibió hasta reducirlos a igualdad, trata ahora en el capítulo 5 de la pena del talión, que celebrada entre jurisconsultos, que es cuando uno recibe el mismo mal que a otro hizo, como si juró falso contra otro en causa capital, lleve la misma pena que había de llevar al reo, y en las demás causas criminales de la misma manera. Prueba, pues, no ser cierta regla de justicia la pena del talión, por las diversas calidades que puede haber en los agentes y pacientes, como si uno diese una cuchillada al rey o al que su persona representa, no pagaría con recibir otra cuchillada, sino que sería digno de todo género de castigo, por haber tenido en poco el ofender la majestad pública. Y a más de esto, como todas las voluntarias contrataciones se hacen con el dinero o se reducen al dinero, trata del uso del dinero, y como los contratos se han de reglar por él, y él ha de ser la ley de ellos, y también como la necesidad de las cosas que para conservar la vida son menester, hizo los contratos y las demás artes que se tratan en la vida. Paréceles a algunos que la pena del talión es del todo justa, como lo dijeron los pitagóricos definiendo de esta manera lo justo, ser cuando uno recibe lo mismo que hizo a otro, pero el talión ni conforma con lo legítimo ni menos con lo público, llamo público lo que a todos pertenece, ni tampoco con lo justo distributivo ni con lo que consiste en el reformar de los contratos, aunque en esto parece que quieren dar a entender lo justo que los poetas a Radamante atribuyen en sus fábulas. Si el mismo daño que hizo padeciere, será recto el juicio que se hiciere, porque muchas veces no conforman con lo de razón, porque si uno, administrando cargo público, hirió a uno, no por eso ha de recibir otra tal herida, y si uno hirió al que administraba cargo público y regía la república, no solamente merece que le den otra herida, pero todo grave castigo. A más de esto, mucha diferencia hay de lo que voluntariamente se hace a lo que se hace contra voluntad, pero en las compañías de contrataciones tal justicia como esta ha de consistir en el talión, y comprenderlo en sí, conforme a proporción y no conforme a igualdad, porque la conservación de la república consiste en darle a cada uno lo que merece, conforme a la regla de proporciones. Porque o pretenden retaliar el mal que les han hecho, y si no les parece que es vida de servidumbre si no se satisfacen, o que les galardonen el bien. Y sin esto no hay comunicación de dádivas, con las cuales las civiles compañías se conservan. Y por esto, en medio de la ciudad edificaban el templo de las gracias, porque hay entre las gentes galardones, porque esto es propio del agradecimiento, porque el que ha recibido la buena obra tiene obligación de hacer otro tanto por el que la hizo, para que el tal comience de nuevo a hacerles otras buenas obras, y la gratificación que ha de ser conforme a proporción hecha ha de tener diametral oposición, como si hiciésemos cuenta que el arquitecto es A y el zapatero B, la casa C, el zapato D. El arquitecto, pues, o albañil,
ha de tomar en cuenta al zapatero la obra que hace el mismo zapatero, y él al zapatero darle la que él hace. Si hubiere, pues, de principio entre ellos igualdad y proporcionada, y después sucediere el talión, será lo que decimos, y si no, no habrá igualdad ni podrá durar aquel contrato. Porque puede ser que la obra del uno sea de mucho más precio y valor que la del otro. Conviene, pues, que las tales obras se igualen, y lo mismo se ha de hacer en todas las demás artes y oficios, porque si el que obra no tiene tasa en cuanto y qué tal ha de hacer, y el que recibe de la misma manera, vendrán las artes a perderse, porque nunca se hace la contratación de dos de una misma arte, como digamos ahora de dos médicos, sino de médico y labrador, y generalmente de artes diversas y no iguales, y por esto conviene que vengan estos tales a igualarse. Por tanto, conviene que todas las cosas en que ha de haber contratación sean de manera que puedan admitir apreciación, para lo cual se inventó el uso del dinero, y es la regla del contrato, porque todas las cosas regla y por la misma razón el exceso y el defecto. ¿Cuántos pares, hagamos cuenta, de zapatos serán equivalentes a una casa o a un mantenimiento? Conviene, pues, que cuanta diferencia hay de albañil al zapatero, tantos más pares de zapatos se pongan por precio de la casa o del mantenimiento, porque si así no se hace, ni habrá contratación ni compañía, lo cual no se podría hacer si en el valor no tuviesen alguna proporción. Conviene, pues, como ya está dicho, que todas las cosas se arreglen con alguna regla común, la cual es en realidad de verdad la necesidad, que es la causa de todas las cosas. Porque si los hombres no tuviesen necesidad de nada, o no de una misma manera, o no habría contratación entre ellos, o sería no conforme. Inventóse pues el dinero como un común contrato de la necesidad de común consentimiento de los hombres, y por esto se llama en griego nomisma, como cosa que no es tal por su naturaleza, sino por ley, la cual los griegos llaman nomón, y está en mano de las gentes mudarla y hacerla que no valga. Entonces pues habrá talión, cuando estas cosas se igualaren. Como ahora, la misma diferencia que hay del labrador al zapatero, hay de las obras del zapatero a las del labrador. Cuando contraten pues, hanlo de reducir a figura de proporción, porque si no el uno de los extremos terná ambos a dos excesos, pero cuando cada uno viniere a tener lo que es suyo, entonces serían iguales y ternán comunidad, porque pueda haber entre ellos esta igualdad, sea el labrador A, el mantenimiento C, el zapatero B, su obra que se ha de igualar D. Y si de esta manera no se retaliasen, no podría haber comunicación ni contrato, y que la necesidad y menester sea sola la causa de todo, véese por la obra, porque cuando o el uno no tiene necesidad del otro, o ni el uno ni el otro no contratan, como cuando uno no tiene necesidad de lo que el otro tiene, como si dijésemos, vino, danle que lleve. A trueque de ello, trigo. Conviene, pues, que se iguale lo uno con lo otro. Pero para el contrato venidero, si agora el tal no tiene necesidad de las cosas, pues verná tiempo que la terná, el dinero es como un fiador para nosotros, porque ha de estar puesto por ley que cada uno, trayendo el dinero, pueda llevar lo que se vendiere, y sucede lo mismo en esto que en lo otro, porque no es siempre de un mismo valor, aunque parece que él quiere conservar lo más durable. Y por esto conviene que estén todas las cosas apreciadas, porque de esta manera siempre habrá contrato, y habiéndolo habrá comunicación. Es pues el dinero como una medida que reduce a proporción todas las cosas y las iguala, porque no habiendo contrato no habrá comunicación, ni faltando la igualdad habrá contrato, ni faltando la proporción podrá haber igualdad, en realidad de verdad, pues es imposible que las cosas, entre cuyos valores hay muy gran distancia, puedan reducirse a proporción. Pero por la necesidad sucede que una cosa particular baste, y esto por el consentimiento que las gentes tienen dado en ello. Y por esto el dinero se llama en griego nomisma, que casi quiere decir regla, porque todas las cosas reduce a proporción, pues todas las cosas se arreglan con el dinero. Sea pues la casa A 100 coronas B, la cama C valga a la mitad que B, si la casa vale 50 coronas o lo igual de ellas. La cama valga la decena parte que las 100 coronas, que es que valga C la décima parte de B. Véese de aquí claro que 5 camas harán el valor de una casa, entendiendo pues está que
Antes que se inventase el uso del dinero, se hacían de esta manera los contratos, porque todo es una misma cosa, dar 5 camas por una casa y dar el valor de 5 camas. Ya pues, está entendido qué cosa es lo injusto y qué lo justo. Entendido pues esto, también está muy claro que el hacer justicia es el medio entre hacer agravio y recibirlo, porque el hacer agravio es tener más y el recibirlo tener menos. Pero la justicia es medianía, aunque no de la misma manera que las demás virtudes de que arriba se ha tratado, sino porque es propia del medio, quiero decir de lo igual y de los extremos la injusticia. Es pues la justicia un hábito que hace al justo pronto en hacer, de su propia voluntad y elección, las cosas justas y apto para hacer reparación de las cosas, ora entre sí mismo y otro, ora entre otras personas diferentes, pero no de tal manera que de lo bueno y digno de escoger tome la mayor parte para sí y para su prójimo deje la menor, y haga al revés en lo que es perjudicial, sino que reparta por igual conforme a proporción y de la misma manera lo ha de hacer repartiendo entre personas diferentes. La injusticia induce al injusto a todo lo contrario, lo cual es el exceso y el defecto de lo útil y perjudicial fuera de toda proporción, y por esto las injusticias se dice exceso y defecto, porque consiste en exceso y en defecto, que es en el exceso de lo que sencillamente es útil y en el defecto de lo que es perjudicial. Y en las demás cosas, lo que es entero y perfecto es de la misma manera, pero lo que va fuera de proporción no tiene regla cierta, sino como caiga. Mas en lo que toca al agraviar, lo menos es ser agraviado y lo más agraviar. De esta manera, pues, habemos tratado de la justicia y sin justicia, que tal es la naturaleza y prosperidad de cada una, y de la misma manera de lo justo e injusto, así generalmente y en común. Capítulo 6. De las injusticias y agravios, y de lo justo de la república o político, del derecho del señor, del padre y del señor de casa. En el capítulo 6 pone primeramente diferencia entre estas dos cosas, hurtar y ser ladrón, adulterar y ser adúltero y sus semejantes, que el ser ladrón, adúltero y tales cosas como estas dicen hábito y costumbre, y así por las leyes son más gravemente castigadas, que si por una flaqueza cayeran en ello alguna vez no teniéndolo por hábito y oficio. Después trata de lo justo civil y del derecho del señor y del padre, y del señor de casa, donde avisa lo que en la república se verá mejor, que para regirse bien una república no han de mandar los hombres sino las leyes, y los hombres no han de ser sino ejecutores de ellas, porque como los hombres se quieren tanto a sí mismos, siempre toman la mayor parte del bien para sí, y del mal escogen la menor, lo cual es contra la justicia si no se hace con equidad y como debe. Pero porque puede acontecer que uno haga agravio, y no por eso sea injusto. ¿Qué agravios diremos que ha de hacer en cada género de injusticia para que ya se llame injusto, como ladrón o adúltero o salteador, o diremos que en esto no hay ninguna diferencia? Porque si aconteciese que un hombre tuviese acceso con una mujer sabiendo qué mujer es la con quien lo tiene, pero que el tal acceso no tuvo principio de determinada elección, sino que cayó en ello ocasionalmente por flaqueza de ánimo, este tal agravio cierto hace, mas no es aún del todo injusto, así como uno no por cualquier cosa que hurte es ladrón, aunque haya hurtado, ni adúltero, aunque haya cometido un adulterio, y de la misma manera es en todo lo demás. Ya pues, está arriba declarada la conformidad y respeto que la pena del talión tiene con lo justo. Habemos pues de entender que esto que inquirimos puede ser por sí mismo justo, y también justo civil, lo cual no es otra cosa, sino una comunidad de vida, para que en la ciudad haya suficiencia de hombres libres e iguales o en número o conforme a proporción. De manera que los que esto no tienen, no guardan entre sí civil justicia, sino alguna otra que tiene apariencia de justicia, porque para aquellos para quien la ley se hace, justo es, y la ley hácese para el injusto, pues no es otra cosa el público juicio, sino determinación de lo justo y lo injusto. Y donde quiera que la injusticia mora, mora también el hacer agravios, pero no en todos aquellos que hacen agravios se puede decir que hay injusticia, pues es la injusticia tomarse para sí mayor parte de las cosas que son absolutamente buenas y menor de las que son absolutamente malas. Y por esto no se permite que el hombre mande, sino la razón,
porque el hombre tómaselo aquello para sí y hácese tirano, y el que rige ha de ser el guardián de lo que es justo, y si de lo justo, también de lo igual, y así por cuanto el justo no parece que tiene más que los otros, si justo es, porque no reparte más para sí de lo que es absolutamente bueno, si ya por ley de proporción no le pertenece. El justo trabaja para otri, y por esto dicen que es bien ajeno la justicia, como ya también arriba lo dijimos. Es pues razón que se le dé algún premio al hombre justo, y éste sea la honra y dignidad con la cual los que no se tienen por contentos hácense tiranos. El derecho del Señor y el del Padre no son lo mismo que estos, sino que les parecen en algo, porque nadie puede hacer agravio a las cosas que son absolutamente suyas. Y el siervo y el hijo, mientras es pequeño y no está emancipado de la patria potestad, es como parte del Padre o del Señor, y ninguno para sí mismo nunca escoge el perjudicar ni hacer daño. Y así contra este derecho nunca se comete agravio, de manera que la civil equidad no se puede decir justa ni injusta, porque está hecha conforme a ley, y en personas sobre quien puede hacerse ley, que son los que tienen iguales veces en el mandar y ser mandados. Y por esto, más con verdad, se puede decir que hay derecho sobre la mujer que sobre los hijos o criados, porque esto es lo justo familiar, lo cual también de lo civil es diferente. Capítulo 7. De lo justo natural y legítimo. En el 7º capítulo distingue Aristóteles lo justo civil en dos especies, uno que es natural y por naturaleza tiene fuerza de ser justo, como es la defensión de la propia vida, otro que obliga no por naturaleza, sino por voluntaria aceptación de los hombres, y porque ellos voluntariamente quisieron ponerse aquellas leyes de vivir por vivir vida más quieta, como prohibir tal o tal traje. Disputa si hay cosa alguna que naturalmente sea justa, la cual disputa pone también Platón en el primero de República, y prueba haberlas muchas. De lo justo civil, uno hay que es natural, y otro que es legítimo, pero aquello es justo natural, que donde quiera tiene la misma fuerza, y es justo no porque le parezca así a los hombres ni porque deje de parecerles justo legítimo, es lo que al principio no había diferencia de hacerlo de esta manera o de la otra. Pero después de ordenado, por ley ya la hay, como pagar por un captivo 10 coronas o sacrificar una cabra y no 2 ovejas. Ítem, las demás cosas que particularmente se mandan por ley, como hacer sacrificio a bracida, y las ordinaciones que hacen los consejos. Algunos, pues, hay que son de opinión que todo lo legítimo es de esta manera, porque lo que natural es no puede mudarse, y donde quiera tiene una misma facultad, como vemos que el fuego quema aquí y también en la tierra de los persas. Pero las cosas justas, véese que se mudan, pero esto no es así, generalmente hablando, sino en alguna manera, y entre los dioses por ventura es así, que no hay cosa mudable, pero entre nosotros bien hay cosas naturales que se mudan, aunque no todas, pero con todo eso hay justo que es por naturaleza y justo que no es por naturaleza. ¿Cuál pues de los que se pueden mudar de otra manera es natural, y cuál no sino legítimo y por aceptación, aunque los dos se muden de una misma manera? Fácilmente se entiende, la misma distinción bastará para todo lo demás. Porque naturalmente la mano derecha es de más fuerza, y con todo es posible que todos los hombres se valiesen igualmente de las dos manos. Pero las cosas justas que son por aceptación y porque conviene hacerse así, son semejantes a las medidas. Porque ni las medidas del vino ni las del trigo son iguales en todas las tierras, sino donde las cosas se compran son mayores y donde se venden son menores. De la misma manera lo justo no natural, sino humano, no es todo uno donde quiera, pues no es un mismo el modo de regir la república. Pero el mejor y más perfecto modo de gobierno de república solo este es un mismo naturalmente donde quiera. Hace pues cada una de las cosas justas y legítimas como sea lo universal con lo particular, porque los negocios que se hacen son muchos, pero las cosas justas tienen cada una por sí su especie, pues son universales. Entre lo injusto y el agravio hay esta diferencia y también entre lo justo y la justicia, que lo injusto es tal por naturaleza o por dinación, y esto mismo cuando se pone por obra es agravio, pero antes de hacerse no se dice agravio, sino cosa injusta, porque cuando se hiciere será agravio, y de la misma manera habemos de decir de la justicia, aunque obra justa es más general vocablo, y la justicia parece que quiere más significar la enmienda del agravio.
pero ¿qué especies tiene cada cosa de estas y cuántas y en qué géneros de cosas consiste? Después lo trataremos. Capítulo 8. De las 3 especies de agravios con que los hombres son perjudicados, cumple Aristóteles lo que prometió al final del capítulo pasado, y distingue por sus especies los agravios para que puedan mejor juzgar de ellos los hombres, primeramente en 2 especies, diciendo cómo hay unos forzados y otros voluntarios, y estos son los peores de todos. Los forzados después divídelos en 2 especies, unos que suceden por violencia, que son los que al principio y causa procede de fuerza, y otros por ignorancia. Los de ignorancia dividen otras 3 especies, unos que proceden de ignorancia crasa, que procede de la negligencia que uno tuvo en saber lo que le convenía para hacer las cosas, y estos son los peores. Otros de ignorancia invisible, como dicen nuestros teólogos, como fue el parricidio y maternal ajuntamiento que de Edipo se cuenta en las fábulas antiguas. Otros por fortuna, como si a uno, reventándole el arcabuz, le aconteciese herir o matar al que le está al lado. Pero cuando alguno de los justos o injustos sobredichos hace algún agravio o alguna obra de justicia, dícese que hace justicia o agravio si lo hace de su propia voluntad, mas si por fuerza lo hace, ni hace justicia ni agravia, sino accidentalmente porque aconteció ser justo o injusto lo que hacía. Pero el agravio y la obra de justicia distínguense en ser voluntarias o forzosas, porque el agravio cuando se hace voluntariamente es reprendido, y es agravio entonces. De manera que puede acontecer que alguna cosa sea injusta y no sea un agravio, sino se le añade el ser obra voluntaria. Llamo voluntario, como ya al principio se dijo, lo que uno hace por sí mismo, entendiendo que está en su mano, y no ignorando a quién, ni con qué, ni por qué lo hace, como si hiere sabiendo a quién hiere, y con qué y por qué lo hiere, y cada cosa de estas la hace de propósito deliberado, y no accidentariamente ni por fuerza, como si uno, tomando la mano de otro, lo hiriese con su misma mano. No hiriera el tal voluntariamente, porque no está en su mano el no hacerlo. Puede también acontecer que el que fue herido fuese el padre, y el que lo hirió lo tomase por otro alguno de los que presentes estaban, y no entendiese que era su padre. Lo mismo habemos de decir del fin porque lo hizo, y en fin de todo el hecho. Todo aquello pues que se hace no entendiéndose, o ya que se entienda no estando en su mano, o por ajena violencia, se dice ser forzoso, porque muchas cosas de las que naturalmente hay en nosotros, sabiéndolas las padecemos o hacemos, de las cuales ninguna se dice voluntaria ni forzosa, como el envejecerse y el morir, y lo mismo es en las cosas justas e injustas lo que accidentalmente sucede, porque si uno por fuerza o por temor restituyese lo que tenía en depósito, no diremos que obra lo de la justicia, ni que hace cosas justas, sino accidentariamente. De la misma manera, el que por fuerza y contra su voluntad deja de restituirlo, accidentariamente diremos que hace agravio y obra cosas injustas. Las cosas, pues, voluntarias, unas se hacen por elección y otras sin elección. Por elección se hacen las cosas que se hacen con consulta y sin elección las que se obran sin consulta, siendo pues 3 las especies de los daños que en las contrataciones suceden. Las cosas que por ignorancia se hacen son hierros, cuando uno los hace no entendiendo ni a quién, ni qué, ni con qué, ni por qué, porque o no pensó arrojarlo, o no aquel, o no con aquello, o no por aquel fin, sino que sucedió al revés de como él pensó, como si lo arrojó, no por herirle, sino por picarle, o sino a quien quiso, o no como quiso. Cuando el daño, pues, es fuera de razón, dícese desgracia, pero cuando es no fuera de razón, pero sin malicia, dícese hierro, porque hierra uno cuando en él está el principio y origen de la causa, y es desgraciado cuando en él no está, mas cuando lo entiende, y no lo hace sobre consulta, dícese injuria o agravio, y como lo que por enojo se hace, o por otras alteraciones que o la necesidad o la naturaleza a los hombres acarrea. Porque los que en semejantes cosas perjudican y hierran, dícense que hacen injuria, y los hechos se llaman agravios, pero ellos por esto no son aún del todo injustos ni perversos, porque aquel tal daño no procede de maldad, pero cuando con consulta y elección lo hace, llámase injusto y mal hombre. Por esto, las cosas que con enojo se hacen no se dicen, y con razón, proceder de providencia, porque no comienza el hecho el que hace algo con enojo,
sino el que le hace que se enoje. A más de esto, en semejantes negocios nunca se disputa si fue así o si no fue, sino si hubo justa razón para ello, porque la hazaña es una injuria manifiesta, ni se disputa si fue o no fue, como en las contrataciones, en las cuales, de necesidad del uno o el otro, ha de ser mal hombre, si ya por olvido no lo hacen, pero cuando del hecho concuerdan, dispútase cuál de las dos partes pide justicia, mas el que antes de hacerlo pensó y deliberó, no lo ignora. De manera que el uno pretende que ha recibido agravio y el otro que no, pero el que sobre consulta hace daño, hace agravio, y así el que semejantes agravios hace ya es injusto, cuando fuera de proporción y de igualdad lo hace. De la misma manera el justo, cuando sobre deliberación hiciere alguna obra justa, la cual entonces la hace, cuando la hace voluntariamente. Pero de las cosas forzosas unas hay que son dignas de misericordia y otras que no, porque las cosas que los hombres hierran, no solo ignorantemente, pero también por ignorancia, dignas cierto son de misericordia, pero las que se hacen no por ignorancia, sino ignorantemente por alguna alteración ni natural ni humana, no son dignas de misericordia. Capítulo 9. Del recibir agravio como acontece y que ninguno voluntariamente lo recibe. En el capítulo 9, tomando ocasión de unos versos de Eurípides, disputa qué manera de cosa es el recibir agravio y prueba ser cosa violenta y en ninguna manera voluntaria. Disputa asimismo si uno puede voluntariamente a sí mismo agraviarse y si el disoluto hace a sí mismo voluntariamente perjuicio y otras cosas semejantes. Dudará por ventura alguno si habemos del recibir y hacer agravio suficientemente disputado, y primeramente, si es verdad lo que Eurípides escribe fuera de toda buena razón. Ponésteme a preguntar, como a mi madre maté, en breve te lo diré, sin mucho tiempo gastar, yo quise y ella aprobó, de aquella suerte el morir, o enfadada del vivir, a matarla me forzó. Por ventura pasa así en realidad de verdad, que uno voluntariamente es agraviado o no, sino que cualquier recibir de agravio es forzoso así como el hacerlo es voluntario, o es todo recibir de agravio o voluntario o forzoso, así como el hacerlo todo es voluntario, o diremos que un recibir de agravios hay voluntario y otro forzoso, y de la misma manera en el recibir buenas obras, porque todo hacer justicia es voluntario, de manera que parece conforme a razón que el recibir agravios y el recibir buenas obras, el uno al contrario del otro, sean cosas voluntarias o forzosas. Parecería cierto, cosa fuera de razón, que todo recibir de buenas obras fuese voluntario, porque muchos cierto las reciben muy contra su voluntad, pues también alguno dudaría si cualquiera que padeció cosa injusta, padeció injuria, o si es lo mismo en el padecerla que en el hacerla, porque puede acontecer que accidentariamente uno obre ambas maneras de justo, y de la misma manera injusto, porque no es todo uno hacer cosas injustas y agraviar, y de la misma manera tampoco es todo uno sufrir injurias y ser agraviado, y asimismo habemos de juzgar el hacer cosas justas y recibirlas. Porque es imposible que uno sea agraviado sin que haya algún otro que le agravie, ni que alguno reciba buenas obras sin que haya alguno que las haga. Y si general y sencillamente hablando, el hacer agravio es hacer uno a otro daño voluntariamente, que es sabiendo a quién y con qué y cómo, cierta cosa será que el disoluto voluntariamente a sí mismo se hace daño, y así voluntariamente será agraviado, y sucederá que uno a sí mismo se haga agravio. Esta es, pues, una de las cosas que dudábamos, si puede uno a sí mismo agraviarse. Asimismo, por el vicio de la disolución, uno voluntariamente se dejará perjudicar de otro que voluntariamente también le perjudique, de manera que será verdad que uno voluntariamente sea agraviado. O diremos que no está entera aquella definición, sino que se ha de añadir que hace daño sabiendo a quién y con qué y cómo, y esto contra la voluntad de aquel que lo recibe. De manera que uno podrá recibir daño de su voluntad y sufrir cosas injustas, pero agravio ninguno lo recibirá de su voluntad, porque ninguno lo ama, ni aun el disoluto, sino que obra contra su voluntad, porque ninguno quiere lo que no tiene por bueno, y el disoluto hace lo que entiende que no debería hacer, y el que sus propias cosas da, como Homero dice de Glauco, que le daba a Diomedes las armas de oro por las de hierro, y lo que valía 100 por lo que valía 9, no es agraviado,
porque en su mano está el no darlas, pero el ser agraviado no está en su mano, sino que de necesidad ha de haber otro que le agravie. Cosa pues es muy clara y manifiesta que el ser agraviado no es cosa voluntaria. De las cosas asimismo ya arriba propuestas, dos nos restan por disputar. ¿Cuál es el que hace el agravio? ¿El que en el repartir da uno más de lo que merece, o el que lo recibe? Y lo segundo, si uno a sí mismo se puede hacer agravio, porque si lo que primero habemos dicho es verdad, el que reparte es el que hace el agravio y no el que toma lo que es más. Y si uno reparte más para otro que para sí, sabiendo lo que hace y de su propia voluntad, lo cual parece que hacen los hombres que son bien comedidos, este tal a sí mismo él mismo se hará agravio, porque el hombre de bien y virtuoso siempre es amigo de tomarse para sí lo menos. O diremos que esto no es verdad así sencillamente, sino que por ventura de otro bien recibe más, como digamos de la honra o de lo que es absolutamente bueno, a más de que se suelta fácilmente el argumento por la definición del agraviar, porque no padece cosa contra su voluntad, de manera que en cuanto a aquello no recibe agravio, sino que recibe daño solamente. Cosa pues es cierta que el hombre que reparte es el que hace el agravio siempre, y no el que recibe, porque no hace agravio el que tiene lo injusto, sino el que tiene facultad de hacerlo de su voluntad, lo cual consiste en el que es origen y principio de aquel hecho, lo cual está en el que lo reparte y no en el que lo recibe. Asimismo, esto que decimos hacer, tómase de muchas maneras, porque una cosa sin ánima puede matar, y la mano y el siervo mandándoselo el Señor, el cual no hace agravio, pero hace cosas injustas. Asimismo, si lo juzga sin entenderlo, no hizo agravio a lo justo, legítimo o legal, ni el tal juicio es injusto, sino como injusto, porque lo justo legal es diferente de lo justo principal, pero si entendiéndolo lo juzgó injustamente, excede este tal la igualdad del favor o del castigo. Aquel pues, que de esta manera juzgó injustamente, tiene de más, de la misma manera que el que se toma para sí parte del agravio que hace. Porque aquel que a los tales adjudicó el campo, no recibió de ellos campo, sino dinero. Piensan pues los hombres que está en su mano el hacer agravio, y que por esto es cosa fácil ser un hombre justo. Pero no es ello así, porque tener uno acceso con la mujer de su vecino y herir a su prójimo y entregar con su mano su dinero, cosa fácil es, y que está en mano de los hombres, pero el hacerlo de tal o tal manera dispuestos no es cosa fácil, ni que esté en su mano. De la misma manera el saber las cosas justas e injustas no lo tienen por cosa de hombre muy sabio, porque no hay mucha dificultad en entender las cosas de que las leyes tratan, pero las cosas justas no consisten en esto, sino accidentariamente, sino en cómo se han de hacer y distribuir las cosas justas, lo cual es cosa de mayor dificultad que entender las cosas provechosas para la salud, porque en la medicina cosa fácil es conocer la miel y el vino, y el veratro y el cauterio y la abertura. Pero el entender cómo se ha de distribuir esto en provecho de la salud y para quién y cuándo es tan dificultosa cosa como ser uno buen médico. Por esto tienen por cierto que el hacer agravio no menos conviene al justo que al injusto, porque no menos lo puede hacer el justo que el injusto, antes más facultad tiene para hacer cada cosa de estas. Porque también el justo tiene fuerzas para llegarse a la mujer de su vecino y para herir a su prójimo, y el hombre valeroso también tiene fuerzas para arrojar allá el escudo y para volver espaldas y huir a donde quisiere. Pero el cobardear y hacer agravio no es el hacer estas cosas sino accidentariamente, sino el hacerlas de tal manera o tal dispuestos, así como el curar y el dar salud no es el abrir o no abrir, ni el purgar ni no purgar, sino el hacerlo de esta manera o de la otra. Consisten, pues, las cosas justas en aquellas que participan de las cosas absolutamente buenas, en las cuales tienen también sus excesos y defectos, porque en algunos no hay exceso de bienes, como por ventura en los dioses, en otros no se halla ningún género de bienes, como en los que tienen la malicia ya incurable, a los cuales toda cosa les es perjudicial. Otros los tienen cual más, cual menos, y de esta manera tenerlos es propio de los hombres. Capítulo 10. De la bondad y del hombre bueno. Gran mención se hace en los derechos de lo que en griego llaman epices, en latín aequum bonum. En romance podémosle decir moderación de justicia, de la cual hay tanta necesidad en el mundo como de vivir,
Según a algunos les agrada, en cierta manera, el ser crueles y rigurosos en el ejecutar la justicia, pretendiendo que por allí vendrán a ser más afamados, y temo no vengan a ser más afamados, porque como las cosas en particular consideradas son tan varias, no puede la ley determinar de muchas de ellas tan al caso y conformemente, porque, en fin, la ley o manda o prohíbe en general, sin circunstancias que si en todas se ha de ejecutar como él lo dispone, verná a cumplirse lo que dice el cómico latino, summum ius summa injuria, que es, el derecho riguroso es extremo agravio. Como agora manda la ley que cualquiera que a hombre delincuente diere favor y ayuda, sea castigado de tal o tal castigo. Un delincuente huyendo de la justicia pidió a otro hombre, que no le conocía, que le mostrase el camino o que le pasase si era barquero. Este tal no merece castigo por aquella ley, porque éste no era delincuente para el ánimo del que le enseñó el camino o le pasó el río, que no había el otro de adivinar. Para esto, pues, es la moderación del juez y el derecho de igualdad buena, la cual es freno de lo justo legal, como aquí dice Aristóteles. De esta bondad, pues, trata en este capítulo y disputa en qué difiere de la justicia, o si es lo mismo o especie de ella. De la bondad que modera el derecho y del que es por ella moderado se ofrece haber de tratar como se ha con la justicia y lo tal moderado con lo justo, porque los que curiosamente lo consideran hallan que ni del todo son una misma cosa, ni tampoco diferentes en el género, porque algunas veces de tal suerte alabamos esta virtud y al hombre que la posee, que el vocablo de ella generalmente lo extendemos a significar con él toda cosa buena, mostrando que lo más moderado en igualdad es lo mejor. Otras veces, si consultamos con la razón, nos parece cosa de todo apartada de ella el decir que lo bueno e igual, siendo diferente de lo justo, sea digno de alabanza. Porque o lo justo no es bueno o lo moderado no es justo, si es diferente cosa de lo justo, o si lo uno y lo otro es bueno, son una misma cosa. Estas razones, pues, en lo bueno moderado, causan dificultad y duda. Todo ello, pues, en cierta manera, está rectamente dispuesto, y lo uno a lo otro no contradice, porque lo bueno moderado, siendo y consistiendo en alguna cosa justa, es un justo más perfecto, y no es mejor que lo justo como cosa de género diverso, de manera que todo es una misma cosa lo justo y lo bueno moderado, porque siendo ambas a dos cosas buenas, es más perfecto lo justo moderado. Pero lo que hace dificultad es que lo bueno moderado, aunque es justo, no es lo justo legal, sino reformación de él. La causa es que la ley, cualquiera que sea, habla generalmente, y de las cosas particulares no se puede hablar ni tratar perfectamente en general. Donde de necesidad, pues, se ha de hablar en general, no pudiéndolo decir así en común perfectamente, arrímase la ley a lo que más ordinariamente acaece, aunque bien entiende aquella falta, y con todo eso es recta y justa la ley, porque la falta no está en la ley ni en el que la hace, sino en la naturaleza de la cosa, porque la materia de los negocios se ve claro ser de este jaez, pues cuando la ley hablara en general y en los negocios sucediere al revés de lo general, para que la ley esté como debe, aquella parte en que el legislador faltó y erró, hablando en general, ha de enmendarse, porque si el legislador estuviere presente, de aquella misma manera lo dijera, y si lo entendiera, de aquella manera lo divulgara. Por esto lo bueno moderado es justo y mejor que alguna cosa justa, no así generalmente, sino mejor que aquel justo que erró por hablar así tan en general. No es, pues, otra la naturaleza de lo bueno moderado, sino ser reformación de ley en cuanto a la parte en que faltó por hablar tan en general. Porque esto es la causa de que no se pueden reglar por ley todas las cosas, porque es imposible hacer ley de cada cosa, y así hay necesidad de particulares estatutos. Porque la cosa que es indeterminada también tiene su regla indeterminada, como la regla de la arquitectura lesbia, que es de plomo, y así se conforma con la figura de la piedra, y no es regla cierta. De la misma manera, se ha el estatuto con los negocios. Entendido, pues, está qué cosa es lo bueno moderado y qué es lo justo, y a cuál justo hace ventaja lo bueno moderado. De aquí se colige claramente cuál es el hombre de moderada justicia, que es el que elige tal manera de justicia y la pone por obra,
ni interpreta rigurosamente el derecho a la peor parte, antes remite a la fuerza y rigor de la ley, aunque ella hable en su favor, y semejante hábito que éste es la bondad moderada y es parte de la justicia y no hábito diferente de ella. Capítulo 11. Cómo ninguno hace agravio a sí mismo. En este último capítulo concluye la disputa de la justicia, disputando si puede uno hacerse agravio a sí mismo como el que a sí mismo mata o su propia hacienda destruye, y fundándose en los principios ya puestos, prueba que no, porque no hay agravio voluntario, y pues aquel voluntariamente se perjudica, no se hace agravio aunque se haga daño, pero hace agravio a la república introduciendo ejemplo de hecho tan perverso. Pero si puede uno o no puede a sí mismo agraviarse, de lo que ya está dicho se entiende fácilmente, porque unas cosas justas hay que las dispone la ley conforme a todo género de virtud, como ahora que no manda que ninguno a sí mismo se mate, y lo que no manda prohíbelo. A más de esto, cuando uno, sin legítima causa, perjudica a otro sin haber de él recibido perjuicio, voluntariamente perjudica, y aquel perjudica voluntariamente, que sabe a quién y cómo. Pues el que de ira a sí mismo se mata voluntariamente, lo hace contra toda buena razón, haciendo lo que la ley no le permite, de manera que hace agravio, ¿pero a quién? A la república, pero no a sí mismo, pues voluntariamente lo padece, y ninguno es voluntariamente agraviado, y por esto la república castiga semejantes hechos y tiene ya ordenada afrenta para el que a sí mismo se matare, como a hombre que hace agravio a ella. A más de esto, el que solamente hace agravio y no ha llegado a lo último de la maldad, en cuanto tal no puede a sí mismo agraviarse, porque este tal es diferente malo que no el otro, porque hay algún injusto que es malo, de la misma manera que el cobarde, y no como hombre que ha llegado ya al extremo de maldad. De manera que, conforme a esta injusticia, ninguno hace agravio a sí mismo, porque se seguiría que una misma cosa juntamente a un mismo se le añade y se le quita, lo cual es imposible, sino que siempre lo justo y lo injusto ha de suceder entre muchos, de necesidad, y ha de ser voluntario y hecho por elección, y primero, porque el que hace daño a otro por volver las veces al que primero lo perjudicó, no parece que hace agravio, pero el que a sí mismo se perjudica, juntamente hace y padece unas mismas cosas. A más de esto, que sucedería que voluntariamente alguno fuese agraviado. Dejo aparte que ninguno puede agraviar sin hacer alguna particular especie de agravio, y ninguno comete adulterio con su propia mujer, ni horada sus propias paredes, ni hurta sus propias cosas. En fin, el no poder agraviar nadie a sí mismo, muéstrase claro por definición de él recibir agravio voluntario. Cosa pues es cierta y manifiesta que lo uno y lo otro es cosa mala. Digo el recibir agravio y el hacerlo, porque el recibir agravio es tener menos de lo justo, que es medio, y el hacerlo tener más, como en la medicina el exceder o faltar de la templanza sana, y en el arte de la lucha y ejercicios corporales, exceder o faltar de buen hábito de cuerpo. Pero con todo eso, es peor hacer el agravio que no el recibirlo, porque el hacer el agravio trae consigo anexa la maldad, y es cosa digna de reprensión y que procede o de la extrema maldad o de la que no está lejos de ella, porque no toda cosa voluntaria trae consigo agravio, pero el recibir agravio puede acontecer sin maldad y sin caer en vicio de injusticia. De manera que el recibir agravio, cuanto a su propia naturaleza, menor mal es que el hacerlo, aunque accidentariamente puede acontecer que sea mayor el mal, pero lo accidentario no lo considera el arte, sino que dice, el dolor de costado es más grave enfermedad que un encuentro de pie, aunque accidentariamente alguna vez el encuentro del pie podría ser mayor, como si uno tropezando cayese y viniese a manos de los enemigos y pereciese uno, pues no se dice bien que guarda justicia para consigo mismo, pero para algunas cosas suyas bien se dice, por una manera de semejanza y metáfora, aunque no toda manera de justicia, sino la señoril y familiar, porque en estas razones difiere la parte del alma que es capaz de razón de la que no lo es, con las cuales partes teniendo cuenta, parece que puede uno a sí mismo agraviarse, pues puede en ellas padecer algo contra los deseos de ellas. De la misma manera, pues, que entre el que gobierna y el súbdito hay su justo, de la misma parece que lo habrá entre estas dos partes. De la justicia, pues,
y de las demás morales virtudes. De esta manera habemos disputado. Lo que Aristóteles dice aquí, que el que perjudica a otro por satisfacerse del agravio que aquel tal le ha hecho no le hace agravio, también lo dice Tulio en los Oficios. Pero el uno y el otro serían como hombres que no aprendieron en escuela cristiana, porque hacen agravio a la divina justicia usurpándole su oficio, el cual es castigar a los que hacen agravios a sus prójimos. Y aunque no luego los castiga, él sabe por qué lo hace, pero es cierto que no quedará agravio ninguno sin castigo. Mejor se acercó al blanco de la verdad Platón en el diálogo Critón, donde, en persona de Sócrates, dice que ni aun por satisfacerse ni por salvar la vida se ha de hacer a nadie perjuicio. También lo que dice de la justicia de las dos partes del alma es la que los teólogos llaman justicia original, cuando la parte superior, que es la razón, manda, y la inferior, que es la parte que apetece, obedece a la razón, rehusando las cosas que la razón dice que no conviene. Y este es el mejor del hombre, en el cual fueron criados nuestros primeros padres, y cuando esta orden se pervierte, amotinándose la parte inferior contra la superior, caemos en los vicios.